Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie fiel, Doing With You, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El hombre alto se acercó a la persona que técnicamente tenía la misma altura pero parecía más pequeña debido a que era más delgada. Quien se arremangó con cuidado, se acomodó la ropa, se colocó un anillo en el dedo y dio un paso atrás para admirar su trabajo. Siempre pensó que Duan se veía bien cada vez que usaba una camisa. Era una camisa azul claro que le quedaba holgada a Duan. Al arremangarse las mangas, la camisa le quedaba menos holgada. La combinó con unos pantalones rectos de color beige y un fino anillo de plata que quien había comprado durante un viaje a Corea el año pasado, pero que nunca se había puesto porque pensaba que no le quedaba bien. Unas sencillas zapatillas blancas completaban el look, un atuendo perfecto para cenar con los adultos. Quédate quieto, te estoy tomando una foto, tonto. ¿Estás haciendo de esto una colección completa? Bueno, es agradable. Duan arrugó la nariz y sonrió a la cámara. Kim había comenzado a usar Instagram con más frecuencia, principalmente publicando en Instagram Stories, pero bloqueó a cualquiera que le enviara mensajes provocativos, incluso a sus amigos. Dijo que era demasiado perezoso para responder. ¿Me etiquetaste? Por supuesto, wow, soy tan guapo. No te mires el pelo, déjalo como está, un poco despeinado se ve mejor. Duan observó cómo Kim subía la foto y lo etiquetaba. El hashtag que probablemente todos veían casi todos los días porque estaban de vacaciones en la universidad y pasaban el tiempo deambulando mientras Kim los vestía todos los días. Hashtag Vida Diaria con Chiwin, así lo llamó, y Duan simplemente lo siguió. ¿Qué llevas puesto? Aún no lo sé. ¿Quieres ir a comer panqueques primero? Probablemente tardará un rato. No, quiero verte vestirte. Eres un pervertido, murmuró Kim mientras se quitaba la bata. Duan casi se descontroló, menos mal que Kim ya llevaba ropa interior y calzoncillos. Pero esos hombros pálidos con las marcas de su mordedura, absolutamente asesino, qué vista. Deja de ser molesto, tómate tu tiempo, me encanta esto, cállate, regañó Kim al pervertido desvergonzado. Duan silbó suavemente mientras observaba a Kim levantar 3 o 4 camisetas frente a sí mismo, todavía indeciso. Tener un novio a la moda tenía sus ventajas, especialmente cuando solo vestía así cuando estaba con Duan. Fue una vista encantadora. Tú, tienes un chupetón en la parte posterior del muslo. Los panqueques suenan geniales. No te molestaré más. Vámonos. Duang escuchó a Kim maldecir en voz baja mientras se iba. No porque tuviera miedo de recibir una bofetada, sino porque pensó que Kim elegiría su atuendo más rápido sin él cerca para distraerlo. Esponjoso, ladrar. ¿Dónde has estado jugando? Estás cubierto de hierba. Duang, mamá no puede seguirte el ritmo a tu hijo. Ella salió corriendo a revolcarse en el pasto cortado por el jardinero. Papá lo va a regañar seguro. Ven aquí. Mamá se lo quitará de encima. De lo contrario, ¿quién lo verá y perderás tu premio nuevamente? Buenos días, mamá. Ya es tarde, hijo, pero buenos días. Papá salió a desayunar con sus hijos. Nos vemos en Equator esta tarde, ¿vale? ¿Puedes llevarme ahí? Por supuesto, no hay problema. ¿Y qué está haciendo Kim? Ve y dile que baje a comer panqueques. Me estoy vistiendo, también está eligiendo ropa. Gasta dinero como su padre. Ese chico ya tiene 4 armarios. Tuan se rió. Escuchar historias sobre Kim de boca de su madre siempre lo hacía sonreír. Al igual que Kim siempre sonreía cuando su madre hablaba de él. Voy a revisar la cocina un rato. Está bien, llevaré a Fufli a comer. Qué buen chico. Tuan recibió un beso en la mejilla de la madre de Kim antes de levantar a Fufli, que había crecido mucho en sus brazos. Sus pequeñas orejas se movieron como si supiera que era la hora de comer esponjoso. Sí. ¿Qué travesura estabas tramando? Arrestado. Duang apenas había comenzado a quitarle la hierba a Fluffy cuando Kim bajó las escaleras con un jersey de cuello alto que combinaba con el atuendo de Duang.
En realidad, no debería haber mencionado el frío, por supuesto. Kim tuvo que esforzarse al máximo. No la regañes. Baja, Fluffy. Kim, no seas malo con ella, Fluffy. Duan bajó a regañadientes a Fluffy. Ella se sentó en silencio, haciendo sonidos suavemente bajo la mirada severa de Kim y su dedo acusador. Estos perros realmente lo entendían todo, en serio. Ella era una profesional en los ojos de Cachorrito y no ayudaba que Duan tampoco pudiera decirle nunca que no a Kim. Deberías perder tu golosina de hoy, ladrar, ¿no? ¿Es eso lo que estás diciendo? Duan grabó a escondidas un video en el que Kim le hablaba a su perro como si pudiera responderle. En un momento la regañaba y al siguiente le daba besos y le quitaba el pasto. Cuando Kim se giró para mirarlo fijamente, Duan casi dejó caer su teléfono. Estaba en problemas más graves que Fluffy. No publiques eso. Vamos, mi novio es lindo, tengo que presumir. Siempre pareces de mal humor cuando tomo fotos. No es cierto, soy súper lindo. Duan se dejó caer al lado de Kim después de que terminaron de alimentar a Fluffy. Al final, la cachorrita no perdió su comida, por supuesto que no. Era la amada de papá. Ese regaño fue solo para aparentar. ¿Ves? Mira esto.